Bienvenidos a Herederos de Aztlán, un podcast donde cada semana platicaremos sobre historias de la tradición oral de los pueblos originarios de México. Nos basaremos en la literatura oral, lo que los abuelos cuentan y platican, porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Aviso: este podcast no pretende ser poseedor de la verdad ni una autoridad en la materia. Los conductores no son historiadores, arqueólogos, antropólogos o expertos de ningún tipo. Solo son dos personas apasionadas por la historia prehispánica de México, y que no se basarán en la historia oficial, sino en la tradición oral de los abuelos. Porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Herederos de Aztlán. Es el episodio número 3. ¿Cómo has estado, compadre? Bien, compadre, ¿y tú? Bien. Acá, mira, emocionado por otro episodio más. Permítanos presentarnos. Marcos Ariza. Gerardo Alcántara, Olincawit. Muy bien. Bueno, y ahora este episodio va a tratar sobre la Piedra del Sol. ¿Qué es la Piedra del Sol? Compadre, a mí en la escuela me enseñaron que se llamaba calendario azteca. Y ahora dicen que es Piedra del Sol. Sácame de una duda, ¿es calendario o qué representa esa piedra? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito porque sí existe esa gran confusión. A todos los de nuestra generación se nos enseñó y le dimos el nombre de calendario azteca. Así se le conoció por muchos años, pero en realidad no es un calendario. Si vamos a la etimología de la palabra calendario, un calendario mide las calendas, pero poca gente sabe también qué son las calendas. Las calendas son las fases lunares. Entonces, tenemos 4 calendas, 4 fases lunares. Por eso es que cualquier calendario que se digne de serlo va a presentar las fases de la luna. Así es. Esta piedra labrada no habla de la luna ni de las calendas. Sí la menciona, pero no habla. No es su fundamento el estudio de la luna, es el estudio del sol. Los ciclos del sol están ahí grabados y es lo que marca. Entonces no puede ser un calendario, en todo caso sería un solario, o como en otras partes del mundo lo llaman, un almanaque, porque el almanaque tiene más que ver con el sol. En todo caso yo le llamaría solario. Ahora, azteca, como ya hemos dicho ahora sí que en algunas grabaciones, o he compartido en algunas pláticas, pues la cultura azteca pues es un mito, ¿no? Ningún pueblo se autodenominó azteca, ninguno. Esa piedra fue labrada por el Imperio Mexica. Así es. Por el Imperio Mexica, ¿en base a qué? Al conocimiento tolteca. En todo caso sería un solario mexica tolteca. ¿Sería una apropiación cultural de los toltecas, lo que hicieron los mexicas? Tendríamos que irnos a la historia. Cuando los mexicas llegan al Valle de México, los mexicas fueron como los judíos. Sí. Peregrinaron por más de 200 años buscando pues, la tierra prometida. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí vienen varias situaciones bien interesantes. Ellos peregrinaron y salieron de un mítico Aztlán. Que aunque hubiesen salido de Aztlán, pues en el momento que salieron de Aztlán, dejaron de ser aztlanes, no aztecas, aztlanes, o aztlaltecas en todo caso, pero nunca aztecas. Pero bueno, al final era un pueblo más de los chichimecas. Sí. Llegaron después de peregrinar más de 200 años al Valle de México. Sí. En aquel entonces gobernaban los tepanecas, parte también del imperio chichimeca, pero era el imperio tepaneca el que estaba gobernando, digamos que dirigidos por Tezosomoc. Ellos llegan ahí al Valle de México. Tezosomoc es recordado como uno de los grandes tiranos, ya que pues fue el que mató a sangre fría a su hermano Iztlizóchitl para quedarse como el Chichimecatecutli, es decir, el señor de todos los chichimecas, y gobernar el Valle de México. Entonces, cuando digamos que los mexicas llegan al Valle de México, le piden a este señor Tezosomoc pues que les dé un lugar donde habitar. Sí. Él les regala la isla que está en el centro del lago.
sabiendo que esa isla estaba infestada de serpientes. Entonces dijo, se las voy a regalar y pues me deshago de ese problema, ¿no? En real él los mandó a morir a la isla. Creyó que una isla atestada de serpientes de cascabel pues iba a acabar asustándolos o matándolos. Entonces ellos mismos iban a retirar o se iban a morir. Sí, porque aparte no tenían otra cosa que comer más que las víboras de cascabel o los nopales, que era lo que había. Era lo único que había en ese. Sí, entonces es parte de lo que nos enseñan en la historia de en la escuela, ¿no? Que supuestamente, bueno, no supuestamente. Ese es otro conflicto, pero ya entraremos después, porque también hasta dónde es mito o hasta dónde es verdad, que ellos ven ahí la serpiente, el águila devorando una serpiente encima de un nopal. Pero bueno, mira, eso ya es otra. Puede ser en una isla, en un lugar reducido, lleno de serpientes, sí, y que había águilas, que esa imagen sí, se representara fácilmente. Ajá. Pero también muchos historiadores sostienen de que al final esto era únicamente, era metafórico. Sí. Ajá. Ya que si nos vamos, el águila es, el lumen del sol. Es, el nahual del sol. Ajá. Y el lumen de Tenochtitlán era el nopal. Ajá. Por eso es Tenoch, la tierra de los nopales. Ajá. Tenochtitlán, entonces, el lugar donde el águila baja directo sobre el nopal, directo porque es el rayo del sol, esa serpiente que representa, ese es lo que ellos buscaban, el punto cenital, es decir, en donde bajaba el sol directo y no hacía sombra. Okay. Ajá, en esta fecha pues que estamos viviendo, que es que el equinoccio de primavera. Ajá, muchos sostienen que era metafórico, que ellos estaban buscando ese lugar en donde bajaba el sol directo en el equinoccio. Ahora bien, también es fácil en una isla infestada de serpientes que esa imagen pues se diera recurrentemente. Entonces yo creo que ambas profecías se cumplieron. Una, la metafórica, y otra encontraron por fin el punto donde bajaba el sol en línea recta. Les marcaba Huitzilopochtli. Exactamente. Pero aquí, ¿qué ocurrió? Que bueno, se establecieron al final. Con todo, los mexicas eran tan aguerridos y tan... Bueno, no vamos a usar palabras altisonantes con nuestro público, pero eran muy fregones. Entonces acabaron con las serpientes. Sí. Y empezaron a formar pues lo que fue la base de un gran imperio. Pero para poder ser reconocidos ellos como un pueblo digno, ellos ya se organizaron y su líder dijo: tengo que casar a mi heredero, a mi hijo, con alguien importante. Entonces primero pensaron obviamente en una de las hijas. ¿De quién? De Tezosomoc, pero era mucho pedir. Aparte de que ellos vieron la parte más pues interesante, y obviamente también eran inteligentes. El único pueblo que había de la isla, del Valle de México, alrededor de la isla, todos eran pueblos chichimecas. Sí. Pero había un asentamiento que más que chichimeca se le reconocía como tolteca, y era el pueblo de Culhuacán. Exactamente. Entonces lo que hicieron fue emparentar con pues el pueblo de Culhuacán. Entonces digamos que como ellos traían toda la filosofía de los toltecas, cuando ellos hicieron ese matrimonio tuvieron una doble ventaja. Una, fueron reconocidos ya como un pueblo del Valle de México, en ese momento todavía gobernado por Tezosomoc. Pero por el otro lado, y el más importante, es que al tener ya el linaje también de los toltecas, recibieron toda la herencia cultural de los toltecas. Es por eso que la Piedra del Sol tiene también esas reminiscencias toltecas. Exactamente, por eso es que los demás pueblos del Valle de México, aunque conocían de ello, no generaron tanta cultura como los mexicas, porque ello les llegó en forma directa, gracias a quién, al pueblo de Culhuacán. Fíjate. Y eso, y era un reino, bueno, el pueblo de Culhuacán era un reino pequeño en comparación de los demás. Sí. Según nos dicen. Porque más adelante, cuando hablemos precisamente de los toltecas, de Seaca, Topitzin, Quetzalcóatl, etcétera, que es uno de los capítulos que ve más adelante, vamos a notar que en realidad los toltecas no iban queriendo formar un gran imperio, ellos simplemente buscaban el buen vivir. Entonces, por eso es que ellos no buscaban expansión,
ni tampoco grandes riquezas, sino simplemente vivir bien. Oh, entonces es por eso que los mexicas también, aparte de ser un pueblo guerrero, dominaron también todo eso, todas esas artes y crearon demasiado arte, demasiada arquitectura, demasiado ingenio. Pues hacia allá vamos con cuando empezamos a entender la piedra del sol, vamos a entender por qué, ya que es la base, se puede decir, que guarda todo este conocimiento, ¿no? Es una piedra magnífica. A veces nosotros nos maravillamos, por ejemplo, con Egipto. Ajá. Vemos sus pirámides, vemos sus jeroglíficos, y hoy todavía vemos pues en programas así muy populares en National Geographic o el History Channel, etcétera. Vemos como pues hay gente que dice entender esos jeroglíficos y los escribe, ¿no? Y para nosotros quizás se nos hace muy interesante y todo un mito. Bueno, sucede exactamente lo mismo. La piedra del sol, así como nosotros la vemos, digamos que en términos actuales es una piedra encriptada. Tiene información valiosísima ahí, pero que no entendemos. ¿Por qué? Pues porque está codificada en base a las figuras que tiene labradas. De hecho, ¿no? Porque la desenterraron en 1800 y pico, fue cuando la encontraron, ahí a un lado del Palacio Nacional. Y desde entonces la han estado estudiando y estudiando y estudiando, y aún no terminan de entenderla los arqueólogos y los historiadores y los especialistas. Primero nos marcan que es un calendario que nos marca las fechas de no recuerdo exactamente, les mentiría, pero sí son las fechas importantes del pueblo mexica. Y después nos dicen que no es un calendario, que es una piedra que simplemente marca sucesos históricos. Y últimamente las últimas investigaciones dicen que no es cierto tampoco eso, que la piedra del sol nada más está marcando la historia de los 5 soles del pueblo mexica. Bueno, fíjate que eso es bien interesante porque en la tradición oral pues desde siempre hemos tenido ese conocimiento, o al menos así me lo transmitieron a mí y así lo seguimos transmitiendo. Sí, la historia de los 5 soles viene grabada en la piedra del sol. Pero eso es únicamente la parte central. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, bueno, si ustedes tienen una moneda de 10 pesos en el bolsillo, que seguramente la tendrán, van a ver que lo que está en su moneda de 10 pesos es el centro de la piedra del sol. Ese rostro que está ahí con una lengua de pedernal es Tonatiuh, el quinto sol. Alrededor de él hay 4 cuadritos que representan los 4 soles anteriores. Más adelante vamos a hablar sobre toda esta leyenda, porque yo creo que es un capítulo dedicarle a la leyenda de los 5 soles, para que hablemos a profundidad acerca de cada sol. Sin embargo, ahí marca la leyenda de los 5 soles. Pero ¿por qué está ahí plasmada? Porque al final esos soles tenían un ciclo. Nosotros decimos que lo que está precisamente en ese círculo central, que es donde está la cara de Tonatiuh y estos 4 cuadros, cada uno con un diferente glifo y con diferente información, sí, está marcando la historia de los 4 soles, que también podemos leer para los curiosos en los anales de Cuautitlán. Es en donde viene relatado precisamente pues esta historia. Pero más que historia, está marcando los ciclos del sol. Los ciclos del sol. Los ciclos del sol, es decir, el sol sobre sí mismo. Después de eso, digamos que bordeando este centro de la piedra, vienen 2 anillos. Uno, que es el que nosotros llamamos el Tonalpohualli, y es un círculo que marca 20 casas. 20 casas o 20 cuadritos, y cada cuadrito tiene cada una de las energías de los días. Son esos glifos que aparecen. Son esos glifos que empiezan girando hacia la izquierda con el que empieza la cuenta y el origen, que es Zipactli, un cocodrilo. Después se va a Hécat, viento, después Cali, casa, y así empieza a darle la vuelta hasta terminar con ¿qué? Con Xochitl, el glifo número 20. ¿Esto qué quiere decir? Esa rueda y la que sigue, que es digamos el círculo que sigue, nos va a estar marcando los ciclos de cómo el sol llega a la tierra. Cómo el sol se proyecta a la tierra. Entonces, por eso es que está en esos 20, digamos, pedacitos. Que son las energías de cada uno de los meses. Nosotros lo llamamos el Tonalpohualli, y es la energía que baja
cada 20 días. Ustedes a lo mejor no lo han puesto. A partir de ahora los invito a que hagan una reflexión. Hay veces que cualquiera de nosotros se levanta y dice, hoy el día estuvo muy pesado. Sí. Ajá. Y al otro día te levantas y ya todo es normal. Sí. Pero tú no te has dado cuenta que cada 20 días tienes un día pesado. Ajá. No le he puesto atención. Pero nadie le pone atención. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron así. Cuando tú estudias el Tonalpohualli, el Tonalpohualli se hizo pensando en que todos lo entendieran. Es decir, la figurita o el glifo que está ahí representado te va a hablar de cómo es la energía de ese día. Entonces, por ejemplo, voy a decir una energía en forma natural. Ajá. Uno de los glifos es el glifo del águila. Entonces, si tú ves un águila, vas a decir, bueno, este día, la energía de este día te ayuda a tener te trae mucha fuerza, porque pues, las águilas son fuertes, ¿no? Trae libertad, te sientes libre, te sientes poderoso, tienes una gran visión, te sientes con mucha astucia. Eso es un día águila, eso es lo que te va a hacer sentir. Pero eso es lo que te va a hacer sentir la energía que baja en forma directa. Nosotros cuando nacemos, la energía que está presente cuando nacemos nos influencia y nosotros también por eso tenemos un tonal. Por ejemplo, el mío, que tiene que ver con mi nombre, es Olin, ¿no? Pero así hay otros que son Toshli, que es conejo, otros que son Coscacuautli, que es sopilote o cóndor, hay otros que es Ocelot, que es jaguar, y así. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para mí que soy movimiento, un día águila, pues me va a dar todo eso que acabamos de decir. Si tú eres un Ocelot, un jaguar, pues también te va a dar todo eso, o sea, va a sumar a tu energía. Pero ¿qué pasa si tú eres una energía Toshli? Si tu energía actúa como un conejo, ¿cómo te vas a sentir cuando baja la energía del águila? Espérame. Yo por curiosidad me puse a ver en mi fecha de nacimiento mi energía y soy conejo ese día. A ver, platícame, ese día me interesó. Por ejemplo, si tú fueses conejo en un día águila, pues te vas a sentir intimidado, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir acechado, vas a sentir un día pesado. ¿Por qué? Porque tu energía con la del águila no combinan. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la energía no nos pega igual a todos. Para ti puede ser hoy un día pesado y para mí no. Ajá. Pero dentro de 20 días se va a repetir ese mismo patrón. Ajá. En el que tú te vas a volver a sentir incómodo y a lo mejor yo me voy a sentir muy bien. Pero todos los que traen la energía como tú, pues se van a sentir con esa incomodidad durante el día, ¿no? Ahora, lo que decías de un día conejo, pues una persona conejo, una persona que trae la energía del conejo, generalmente ¿qué es? Es una persona muy creativa. Recordemos que los conejos son muy creativos, muy prolíferos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Sí, traen mucha energía creativa y sexual. Ajá. Mucha energía de gozo y placer. Ajá. Pero también manejan mucho el miedo. Son personas muy temerosas. Sí. Ajá. Entonces, esa es la energía básicamente del conejo, ¿no? Entonces, cada una de esas casitas, digamos que es, para que lo entendamos en las palabras de la actualidad, es como un zodiaco. Sí, así que si eres Sagitario, te comportas de tal forma. Si eres Cáncer, te comportas de tal forma. Bueno, nosotros esas figuritas hacen que nos comportemos de acuerdo a cómo nacemos, con esa energía, con esa personalidad. Ajá. Entonces, la energía que baja del sol te influencia. Entonces por eso cada día lo vas sintiendo diferente. ¿Cuántas combinaciones hay? Pues imagínate. Muchas. ¿Cuántos somos? Y el día baja igual para todos, pero no todos lo recibimos igual. Sí, no nos influencia igual esa energía. Ok, bueno, vamos a dejar un poquito a Walter Mercado. Y vamos a seguir con lo de la piedra del sol. Entonces, me dices que en el primer ciclo es tonatiuh. El primer ciclo es tonatiuh y los 4 soles anteriores a él. Ese círculo interno representa el sol y sus ciclos. Sí, pero sí tiene algo que ver con los 5 soles que marcan en la historia de los mexicas. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos referimos a nuestros sabios y a nuestros maestros, tradicionalmente les decimos abuelos. Porque sí, los abuelos son los que guardaron el conocimiento, los que más sabían. Pues ¿por qué? Porque más habían vivido. De hecho es parte de lo que es el eslogan de este programa, ¿no? Exactamente. Cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Porque no es lo mismo lo que nos dicen los abuelos en base a su literatura e historia oral que a lo que nos marcan los historiadores, que ya vimos que después de 300 años siguen sin tener ni idea de lo que es la piedra del sol y los abuelos la tienen clarísimo.
Exactamente. Entonces, bueno, nuestros abuelos, los primeros, los toltecas, los de hace miles de años, y cuando entendieron que cada persona era diferente, si tú naces para ser pues, creativo, tú eres creativo, pero va a nacer alguien que nació para ser un deportista de alto nivel, alguien que nació médico, alguien que nació poeta, alguien que nació buenísimo para las matemáticas. Pero ¿qué pasa? Ellos entendieron que no todos eran buenos para las cuentas, o sea, Sí. para hacer cuentas y cálculos. Entonces, ¿cómo explicarles esto? Entonces ellos dijeron, bueno, si no son buenos para las cuentas, para los cuentos sí. Entonces metieron metáforas y cuentos para que la gente entendiera la ciencia y las cuentas que había detrás. Entonces, detrás de cada historia, incluyendo esa historia de los 4 soles, de los 5 soles, hay cuentas atrás y hay ciencia, hay números detrás. Entonces, aunque ahí te cuentan una historia, los toltecas, los que estudiamos más a profundidad la piedra del sol, sabemos qué ciclos están marcando, cuántos años dura cada cuadrito para que se cumpla ¿qué? Un ciclo largo, ¿no? Que es precisamente, pues tiene que ver con el movimiento del sol, en donde en el Mixcoatl, en la Vía Láctea, y sobre su propio eje, ¿no? Sí. Entonces, todo eso marca, por eso digo, el primer círculo marca el sol y sus ciclos, cómo se mueve el sol. Aunque tiene que ver con esa leyenda, pues esa leyenda detrás de ella lleva matemáticas que enmascararon con un cuento. Me gustó esa frase de si no eres bueno para las cuentas, eres bueno para los cuentos. Y de ahí todos Sí. somos buenos. Sí, sí, sí. Ahí todos somos buenos, Sí. ¿no? Un paréntesis antes. Para los que nos están escuchando vía podcast, pásense por YouTube porque ahí vamos a estar pasando las imágenes de la piedra del sol, de lo que nos está hablando aquí Olin. Entonces ahí échense una vueltecita si es que lo quieren ver. O si son de aquí de México, las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos traen representado lo que es el calendario, perdón, la piedra del sol. Ahí viene representada cada uno de los círculos de afuera de esas monedas, y en la de 10, el centro, está representado toda la piedra del sol. Fíjate que en el curso de Tonalámatl que doy, los enseño porque sí son en estas monedas, pero hasta desde las de 10, 5, 10 y 50 centavos traen, digamos, representación que vienen en la piedra del sol. Porque, bueno, para acabar de cerrar la idea y para que todos tengamos una idea concreta, obviamente explicar la piedra del sol y aparte en un podcast es complicado, porque tenemos que estar señalando, tenemos que estar aparte haciendo cuentas y viendo detalles muy precisos, pero para tener una buena idea general como mexicanos, primero, dejar de llamarlo calendario azteca, llamarlo piedra del sol, saber que es una piedra labrada codificada y que ¿qué codifica? Ciclos del sol. La primer parte, el primer círculo ya dijimos, el sol sobre sí mismo. Luego los 2 anillos que siguen son el cómo llega el sol a nuestro planeta, al Tlalticpac, que es como nosotros lo llamamos, el planeta Tierra. Y después el anillo más grande, en donde está esa serpiente bicéfala, o la serpiente de fuego, Xiuhcoatl, como muchos la llaman. Ahí vienen los ciclos, es decir, el sol como influencia a los otros planetas, es decir, ahí ya viene, bueno, no solo planetas, viene la luna, vienen los ciclos de Venus, vienen los ciclos de Mercurio, los ciclos de Marte, y así hasta Neptuno, ¿no? Que era de quienes se tenía pues la referencia de la casa del sol, a los planetas que influenciaba. Fíjense, curiosamente, cuando nosotros éramos niños, de lo que hablabas del calendario azteca, también nos dijeron que el sistema solar eran 9 planetas. 9. Y ahora ya nos dicen que son 8. Son 8, ya no es planeta, ya es planetoide, no más alejado, ya no cuenta. Pero después que siempre sí, que hay un superplaneta todavía girando alrededor del Sol, que ya es un 10º planeta, y que después que siempre no, y es todo un cotorreo. Sí, pero pues nuestros ancestros hicieron influencia nada más de 8 planetas también. Ah, ok. Entonces marcaron en esos ciclos ya más externos, están manifestados precisamente los ciclos de esos planetas y el camino de Tonatiuh a través de la Vía Láctea, es decir, en la ruta de 52 años. Por eso es que lo tomaban como calendario azteca, porque tenía el calendario de los 52, bueno,
el siglo de los 52 años. Exactamente. Entonces por eso muchos decidieron llamarlo calendario, porque en realidad te va marcando ciclos. Uh-huh. Aparte, hoy con la terminología actual, podríamos decir que esa piedra labrada tiene lo que muchos llaman hoy geometría sagrada. Cuando tú te pones a trazar líneas, precisamente juntando los puntos específicos, vas a notar que te salen figuras geométricas exactas pasando por los puntos críticos de nuestra piedra del sol, y que aparte de esas piedras, de esas líneas exactas, te sale, por ejemplo, estrellas, te salen triángulos, pero cuando trazas la estrella de 20 picos alrededor precisamente uniendo todas las 20 casas del Tonalpohualli, uh-huh, te sale un círculo exacto que bordea pues a todo lo que es la cara de Tonatiuh, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo el diseño, la precisión con la que se hizo, no es únicamente un diseño estético, sino tiene cálculos, digamos, en base a vértices, a ángulos, que te da la precisión de la geometría sagrada, ¿no? Es decir, de figuras simétricas dentro de un campo delimitado. Ok, compadre, bueno, aquí yo me voy a poner un poquito escéptico y te voy a hacer algunos cuestionamientos tal vez un poquito incómodos, porque pues es parte también de lo que la gente allá afuera piensa. Nosotros que no estamos metidos tanto en la tradición como tú y que estamos únicamente con lo que nos enseñan en la escuela, con lo que la ciencia nos enseña, esa ciencia arqueológica, histórica y antropológica, ¿hasta dónde te podríamos refutar o hasta dónde te podríamos decir, sabes que sí está muy chido lo que me estás platicando, pero cómo sé que no estás únicamente ajustando todo lo que me dices? Lo estás ajustando para que quede en la piedra del sol. Y no es un hecho científico. Es como decía Sherlock Holmes, ¿no? Las pruebas te tienen que apuntar hacia los hechos y no ajustar los hechos a las pruebas. Uh-huh. ¿Cómo puedes, o qué me puedes decir de que no me estás ajustando esos hechos a las pruebas que tenemos? Por ejemplo, nosotros hacemos un estudio que llamamos Tonalama. El Tonalama uh-huh, es una carta natal. Uh-huh. Ajá. En esa carta lo que preguntamos es decir, ¿cuál es tu fecha y tu hora de nacimiento para calcular el momento en el que naces? Y a partir de ello, explicar muchas cosas acerca de ti. Uh-huh. Muchas cosas que solo tú sabes y que yo, sin conocer prácticamente a nadie, pues puedo, a través de un cálculo, un estudio de calculando un momento, saber cómo es una persona. Ajá. Esto obviamente, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos en base primero esa piedra para hacer esos cálculos, después apoyados por ciertos códices, ajá, principalmente de los que hoy se conocen como códice borbónico y códice Aubin, uh-huh, y finalmente hoy pues ya para hacerlo más práctico y ágil a través de algunas tablas que se han desarrollado, pero siempre apoyados de los códices y de la piedra del sol. Si esto realmente no funcionara, esto no cuadraría. Ajá. Ahora tú puedes decirme, bueno, yo como Tonalpouque es el que calcula los tonalamas, pues yo ya llevo bastantes años. Sí. ¿Cuántos? No sé bien. Pero últimamente, checando mi archivo de cuántos tonalamas he hecho, pues ya he hecho más de 1000. Uh-huh. Y no solamente en México, fuera de México. Y yo te puedo decir que de esos 1000 ha habido un par de personas que quizá no se reconocen plenamente con ese cálculo. ¿A qué estaríamos apuntando o cuál sería ahí mi defensa? Para empezar, es un porcentaje muy muy pequeño. Sí, sí, estamos hablando del 0.01%, aproximadamente el 0.02%, en cuanto a la puntualidad del cálculo. Que yo podría decir, quizá tú me estás dando tu fecha de nacimiento que dice tu acta de nacimiento y quizá naciste otro día, ¿no? Puede ser. O la otra, que tu hora tampoco esté cuadrando exactamente, que tu acta te pusieron otra, o te dijeron que habías nacido en tal hora y que haya sido otra, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que podría haber pasado. ¿Cómo hacemos que esto, por ejemplo, los mexicas, seguramente también en su momento, se ocuparon de esto? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaba?
cuando nacía un niño, era mandado, así como ahora es mandado al registro civil, lo mandaba con el Tonalpoque. El Tonalpoque calculaba sus energías y decía sin dudar: este niño mándelo con los médicos porque es un niño medicina. No, este niño mándelo con los artistas, esto mándelo a los templos, mándenlos a los calmecas, a que estudie cuentas, a que estudie cálculos. ¿Qué pasó? Si nosotros vemos y nos basamos en la historia, una gran ciudad como Tenochtitlán es equiparable con Roma. Y Roma, pues dicen que se llevó 1000 años hacerla. Ajá. Si nosotros nos ponemos en el contexto histórico de cuando los mexicas fundaron Tenochtitlán, estamos hablando de 1300 y poquitos años. A la llegada de Cortés, 1400. 1521. O 1521 fue cuando cayó el imperio. Pero en realidad el primer acercamiento de Cortés fue 1492, me parece. No, compadre. Perdóname que te... O a lo mejor... Ahora sí que perdóname, pero ahí sí, en eso sí soy bueno. Tal vez estoy en la extradición oral, pero 1492 fue cuando Colón llega a América. Ok. Yo dije Cortés y a lo mejor fue mi error. Más bien el acercamiento de los españoles o de Europa, el famoso descubrimiento de América. Ajá, ¿no? Sí. Que fue las primeras veces que vimos las casas flotantes, como las llamábamos. Así es. Por eso es que cuando llegó Cortés ya se le estaba medianamente esperando, porque ya había visto, ya se habían visto, ya habíamos observado ese tipo de embarcaciones que venía gente extraña, a lo que era el Anáhuac. Pero ¿qué ocurre? Sin distraernos de esa parte, entre 1300, vamos a ponerle 1300, y el año de 1490 pasaron 200 años. Sí. En lo que Tenochtitlán llegó a su esplendor. ¿No? Estamos hablando que si le quitamos 50 años, digamos que Tenochtitlán se forjó en 150 años. Una grandeza que a Roma le llevó 1000 años. ¿Pero por qué? Porque aquí Tenochtitlán, en base a este estudio, al Tonalámatl, decía, pues estos van a ser buenos para esto. Y entonces, ¿qué pasaba? Hoy hay colegios en todo el mundo llamados Montessori, ¿no? Que les hacen un estudio a los niños y dependiendo de ese estudio y sus aptitudes y habilidades, los direccionan hacia donde van a ser muy buenos. Pero este estudio es digamos, actual y muy basado en la psicología. La psicología. Para nosotros no, era un estudio energético. Tú naciste para esto y vas a hacer esto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a cada uno lo mandaron a hacer lo mejor que podía hacer. Si tú naces, por ejemplo, para ser artista y te mandan a escuelas de arte, pues te vas a sentir súper cómodo y vas a dar lo mejor de ti. Igual si eres un guerrero, si tú naciste, hoy les llaman niños hiperactivos, ¿no? Pero pues pero si tú naciste guerrero, pues te mandan con los guerreros y entonces ¿qué vas a hacer? Pues ahí entras en la competencia, entras a brillar, entras a ser el más fuerte. ¿Y qué va a pasar? Así como para un artista lo mejor es vivir en el escenario, morir en el escenario, haciendo lo que le gusta, pues para un guerrero también. Sí. ¿No? Entonces por eso es que se hicieron buenísimos en la cultura, en el arte, en la construcción, en la ciencia, en la medicina, en la guerra, en todo. ¿Por qué? Porque a la gente desde pequeño decían, eres bueno para eso, vas para allá. Entonces la prueba de esto, de este conocimiento del Tonalámatl aplicado, fue que un pueblo que lo utilizó en 150 años tuvo una evolución como ni siquiera los chichimecas, que ya estaban asentados en el Valle de México, pudieron hacer. Sí. Ok. Me estás diciendo entonces que de la Piedra del Sol parte, digamos, lo general, y de ahí van hacia lo particular. De ahí es donde empiezan a salir, como dices tú, la cuenta del Tonalámatl y demás cosas. Exactamente. Digamos que es, por así decirlo, quiero encontrar un buen símil, digámoslo en leyes, ¿sí? Ves que esa es la Constitución, y de la Constitución ya pasa a leyes más particulares, leyes estatales, leyes municipales, mandos municipales, etc. Entonces, en este caso, es un símil nada más, ¿eh? La Piedra del Sol sería como la Constitución. Es correcto. De hecho, esa Piedra del Sol, en náhuatl muchos lo llaman Tonalmachiot, que es, digamos, la historia de las energías, la escritura de las energías. Y el Tonalmachiot, o Tonalámatl, como nosotros lo llamamos actualmente,
viene basado de dos estudios de dos cuentas que se incluyen en esta piedra también, que una es el Tonalpowali o cuenta ritual y el Xupowali o cuenta sagrada. De la suma de estas dos, una es el Tonalpowali o cuenta ritual, son 20 trecenas, que al final nos dan un ciclo de 260 días. Sí. El Xupowali es la cuenta sagrada, que es 18 veintenas, 18 por 20 nos va a dar 360 días, más 5 días de a completar, que son los Nemontemi, que esos Nemontemi son, yo creo que vamos a tener que dedicar un programa especial para Nemontemi. Se acaban de pasar ahorita, cuando escuchen este audio van a acabar de pasar, pero yo creo que ya que se acerque los próximos Nemontemis vamos a hablar a profundidad de ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos da una cuenta de 365 días. Sí. Que si tú las empatas iniciando las dos en uno, pero una siendo de 260 días y otra de 365 días, y las pones así a girar como engranes en esa piedra del sol, ¿qué crees? Que en 52 años se va a resetear la cuenta y van a llegar de nuevo a uno las dos. Es el siglo mexica. Exactamente, que es la vuelta del sol de Tonatiuh a través de Mixcoac, de la Vía Láctea. ¿Esos son los 52 años? No me la sabía. A ver, ahí te va. Caray, a ver. Cuando nuestros ancestros empezaron a hablar acerca de estudiar la piedra del sol, de estudiar el sol, ellos dijeron, toda la naturaleza tiene un patrón. Todo tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. Sí. Pero ¿cómo estudiar al sol? Bueno, todos los pueblos originarios del mundo nos reconocimos como hijos de la Madre Tierra e hijos del Padre Sol. Todos. Sí. Todos honramos a la Tierra y al Sol como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la Tierra es la materia y el Sol es la energía. Pero no entendíamos la energía. ¿Cuál fue la herencia de los toltecas? Pues si quieres llámalo suerte, de signo divino o simplemente qué es lo que nos tocaba, pero aquí estábamos llenos de obsidiana. Entonces a alguien se le ocurrió, velo a través de la obsidiana. Aquí en México venden espejos de obsidiana, más si vas a Teotihuacán, a Tula, te van a vender tu espejito de obsidiana y puedes observar el sol. ¿Qué pasa? Lo vas a ver como la luna. ¿Por qué? Porque la obsidiana, al ser un cristal negro, va a absorber la energía del sol y te va a presentar un circulito blanco. Pero cuando yo digo como la luna es como tal, alcanzas a ver líneas, puntitos, es decir, así como en la noche le vemos al conejo a la luna. Y que es otra, solamente en México vemos el conejo de la luna. No manches. ¿Verdad? Allá en Sudamérica no ven el conejo. Nunca me fijé. Bueno, estuve por allá, no me di cuenta, pero hay que ver más. O hay que preguntarle a nuestros escuchas qué ven en la luna si nos escuchan desde otros países. Pero México es el que ve el conejo. Los otros países sí, ¿cómo que ven un conejo? Eso no sabía. Yo pensé que se veía lo mismo en todas partes del mundo. No. De hecho, a veces inclusive es, si tú quieres, idiosincrasia, pero otras culturas ven otras formas con esos cráteres. Pero bueno, volvamos al sol. Tú vas a ver una serie de puntitos y líneas. Entonces, ¿qué pasó? Pues dijeron, vamos a estudiar esos puntos para ver si de ahí codificamos pues algo, ¿no? Entonces, bueno, esto no se me ve claro, no está muy claro, vamos a ver de nuevo. Y vean al día siguiente, pues, ¿qué crees? Que el sol ya había cambiado. Sí. Y al día siguiente vieron que el sol ya había cambiado otra vez. Entonces, cuando se pusieron a observar, se dieron cuenta que el sol visto desde la Tierra, por eso estamos hablando de la física cuántica, es decir, de la teoría de la relatividad. Ellos se dieron cuenta que eso era desde la Tierra. ¿Y desde dónde? Desde donde ellos estaban. Desde donde el sol bajaba. En forma cenital. Que eso también en 52 años va bajando y va subiendo. ¿Desde dónde? Desde el centro de la Vía Tajín, Teotihuacán, Tenochtitlán, Monte Albán, Tenochtitlán, Teotihuacán, Tajín. ¿Verdad? Esa no me la sabía. Por eso es que esos sitios son tan importantes. Están alineados. Como en una diagonal. Exactamente, porque así es la diagonal también que recorre el sol. Pero entonces, ¿qué pasa? En 52 años va cambiando, va bajando. Cuando se pusieron a estudiar esa parte, ellos se dieron cuenta que visto desde la Tierra,
el Sol tardaba 20 días en mostrar el mismo patrón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en 3500 antes de Cristo, nosotros ya sabíamos que el Sol tenía un movimiento de rotación. Era justo a lo que iba. Ellos se dieron cuenta que el Sol rotaba, cuando en Europa todavía pensaban que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y que éramos el centro del universo. Sí, Ellos sí, se dieron cuenta 3500 años antes que el Sol tenía un movimiento de rotación y de traslación, que el Sí. de rotación duraba, visto desde la Tierra, 20 días y que el de traslación duraba 52 años. A ver. Muy curiosos que eran, ¿eh? Muy observadores. No, o sea, para ser observador tienes que empezar por ser curioso. Exactamente. Sí. Entonces, grandes ciclos. Obviamente, si nosotros nos basamos a los datos antropológicos, no a los históricos, porque los históricos se van acomodando, pero a los antropológicos, el sitio más antiguo y con fundamento tolteca que se ha encontrado está en Hidalgo y data del 7000 a.C. ¿En Tula? No es ¿No? Tula. Les voy a traer el nombre para la próxima, la verdad ahorita no lo traigo fresco, pero está en Hidalgo. Uh-huh. Ajá, es el vestigio más antiguo. Ustedes pueden googlearlo y pónganle vestigio más antiguo tolteca y les va a salir un lugar en Hidalgo que tiene o marca 7000 a.C. Pero no solamente son los vestigios arquitectónicos, es decir, que ya éramos un pueblo sedentario, Sí. sino que también se encontró que ya se sembraba maíz, sabiendo que el maíz no es una planta que se dé naturalmente, sino que necesita de la mano del hombre y de su ingeniería, es un transgénico. Uh-huh. Entonces ya se sembraba maíz y por lo menos se sabe también que se domesticaban guajolotes y xoloscuintles. Eso por estudios antropológicos. Uh-huh. Ahora, si la tradición oral te dice que este conocimiento estuvo en florecimiento, o sea, en su mayor esplendor en el 3500 a.C., ¿qué quiere decir? Que ellos investigaron todo esto al menos en 3500 años. Mínimo. Nosotros de nuestra historia moderna llevamos 2021 años, 2021 o sea, estamos chavos, ¿no? Sí. Pero ellos en ese estudio, ellos en esa tradición oral, pues nosotros ya te hablábamos de los ciclos del Sol, traslación, el ciclo de rotación del Sol, de la Tierra también, sus movimientos de rotación y traslación, pero también de los movimientos vibracionales de la Tierra que generan, ya nos está aquí nuestro staff diciendo que es Huapalcalco, en Tulancingo, para que vean, o sea, no es algo que me esté sacando de la manga y es algo que ustedes mismos pueden investigar más a fondo. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tuvieron años para desarrollar todo esto. Uh-huh. Hablan de un movimiento vibracional de la Tierra que es el que ha venido generando los grandes cataclismos en la Tierra. La última gran inundación, nuestro último sol de agua, por eso también habla de qué, o sea, de una inundación, de una gran inundación. Pero en base a qué, por eso les decía, pues en base a cuentos, ellos salen las cuentas. Nosotros sabemos pues, cuándo es el próximo cataclismo. Para su fortuna no viene cerquita, no lo van a ver ni con estos ojos ni con este cuerpo. Entonces esténse tranquilos. Oye, compadre, ahorita antes, siguiendo con lo de la piedra del Sol, fíjate que leyendo un poquito, estuve leyendo, y no sé, tú me vas a sacar de la duda o del error. Decían ahí que en la piedra del Sol venían manejados los 4 soles anteriores y el 5.º sol, que era en el que se movía el gran imperio mexica. Uh-huh. Y que a la llegada de Cortés ellos sabían que se estaba terminando ese 5.º sol, que ese año terminaba el 5.º sol. Entonces, en teoría, nosotros no estamos viviendo el 5.º sol de los mexicas, sino que ya estamos viviendo en el 6.º sol. Eso es lo que yo leí, que es lo que nos dicen los abuelos. Sí y no. El 5.º sol, sí, ya se está viviendo desde... Nosotros somos hijos, los hombres de maíz, hombres y mujeres de maíz, somos hijos del 5.º sol. Uh-huh. Pero como todos nosotros sabíamos, porque al final yo siempre les digo, nuestros ancestros no eran grandes científicos, eran físicos y cuánticos porque entendían todo desde leyes universales y aparte desde la relatividad. Pero por ejemplo, tú como ingeniero, uh-huh, nosotros como ingenieros sabemos que todo es vibracional. Todo es energía. Si mal no recuerdo, hay un físico, ¿fue Schrödinger o fue...? Schrödinger. Él. Vuélvelo a decir, por favor. Schrödinger. Schrödinger,
que inclusive él te puede sacar la fórmula de tu cuerpo porque eres energía pura. Es el que sacó, ¿no? Ay, se me acaba de ir, fíjate, lo tenía aquí. El gato de Schrödinger. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Exactamente. Bueno. Principio de incertidumbre. Principio de incertidumbre. ¿De qué estamos hablando? Finales de la física moderna, donde, pues, ¿quién rigió la física clásica? Newton. El padre de la física moderna fue Maxwell. Con el electromagnetismo junto con y ya empieza ahí la física de la relatividad con Einstein. Pero Einstein ya es la relatividad. Ajá. Exactamente, son como las tres figuras, ¿no? Sí. Pues bueno, así como Schrödinger lo dicta, pues todos somos una onda, somos una vibración. Sí. Y una vibración está compuesta por dos polos. Primero haces una cresta que se va hacia arriba, luego empieza a caer hasta que llega y forma un valle y luego va de nuevo hacia arriba. Esa es la forma más básica, una onda sinusoidal. Exacto. ¿Ok? Entonces, en esa misma onda sinusoidal nos movemos históricamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando cayó el Imperio Mexica es porque nosotros llevamos hacia abajo, pero no quiere decir que es el final de la era. Todavía viene una parte hacia abajo. Por eso es que nuestro imperio cayó, pero no solo nuestro imperio. Cayó todo lo nuestro y se fue bien abajo. Ajá. Lo que es el valle. Porque va haciendo el valle. De acuerdo a las cuentas que seguimos, y ahí hay controversia, cabe mencionar, por eso mencionamos que aquí hay muchas creencias, muchos pueblos. Nosotros en qué nos estamos basando, en la tradición oral que siguen la mayoría, pero no quiere decir que todos estén de acuerdo todavía en eso. Ajá. Uh-huh. Pero en esa cuenta que sigue la mayoría, que nuestro año nuevo inicia el 12 de marzo y todo esto, al menos de los pueblos que estamos aquí en el Valle de México, se piensa que ese ciclo largo termina por fin en 2025. Ajá. En prácticamente 4 años. Exactamente, en 2025 acaba totalmente el quinto sol e inicia el sexto sol. Sin embargo, como tú sabes, nada es de que pues esto ya acabó, sí, y el otro empieza diferente, ¿no? Hay un periodo de acoplamiento. De acoplamiento, de un interludio, ajá, por así decirlo, entre ambos soles. Ese interludio empieza desde el año 2000, ajá, y dura 25 años. Ajá, desde el año 2000, por eso en realidad muchos dicen que no fue desde el año 2000, muchos dicen que fue desde el 2012. Por eso es que los mayas marcaban que en el 2012 empezaban los cambios fuertes. ¿Por qué? Porque era el fin de una era. Ajá. Sí. Pero es el fin de la era y no empieza luego la otra no. Inicia hasta el 2026 porque acaba en el 2025. Ajá. Ajá. Pero este es un periodo, un interludio en el cual están un poco inestables las energías de acuerdo a los estudios de los abuelos. Entonces el sexto sol, aunque para muchos inició el 2012, para los que hemos estudiado un poquito más, inicia en el 2026, uh-huh, ajá, ya plenamente. Porque ahorita todavía estamos, o sea, se puede decir que ya entró el sexto sol, pero todavía está la última estela o reminiscencias del quinto sol. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Si tú te fijas, antes del 2012, uh-huh, si tú le hablabas a la gente del Tonalama, de temazcales, de danzas, de tonalín, de un montón de cosas, la gente casi no sabía de ellos. Deja que no supiera, no les interesaba, no les como loco, así. Como no les interesaba, y aparte, hippie. Sí, era algo muy cerrado. Uh-huh. A partir del 2012, que en una ceremonia ya en el que se dio los abuelos que rigen precisamente todo este movimiento dijeron, es momento de la profecía de Cuauhtémoc, que en esa precisamente se me fue ahorita su nombre, ahorita se los digo, pero lo que Cuauhtémoc nos pidió y que nos dijo en un poema que por ahí se distribuye y que a ver si les compartimos también, que él dijo, guarden el conocimiento, mantengan lo que es la tradición oral, porque cuando llegue el sexto sol va a ser momento de florecer. Entonces por eso a partir del 2013 para acá, si te fijas, ahora hay temazcales por todos lados, la danza cada vez se hace más popular, se habla más de Tonalama, el Tonalama te ha resurgido con mucha fuerza, etcétera, etcétera, porque ya se está por empezar ¿qué? El sexto sol. Aunque para muchos, cabe mencionar, ya empezó desde el 2012. Que sería parte de lo que manejábamos en el episodio anterior de la profecía del águila y el... Parte de ella.
parte de ella. ¿Por qué? Porque obviamente empieza a cambiar vibracionalmente el planeta. O lo que serían ahora los del New Age, dicen el cambio de conciencia. El cambio de conciencia, los otros del zodiaco dicen la era de... No sé. Ay, no sé. No, eso no te lo manejo, compadre. Bueno, yo tampoco, Ese pero no te lo también manejo. manejan que entra una nueva era de uno de sus signos zodiacales, ¿no? Ajá. Entonces, todo eso pues va engranándose. ¿Por qué? Porque son ciclos. Y si nosotros estudiásemos el zodiaco, entenderíamos que el zodiaco, aunque últimamente ya está muy manoseado, muy deformado, viene de conocimientos ancestrales muy precisos también, ¿no? Sí, también, pero como dices, ya eso ya lo tergiversaron demasiado. Exacto, ya es otra cosa. Pero bueno, ya nos desviamos muchísimo, compadre. Sigamos con la piedra del sol. Me parece que son nueve círculos los que comprenden la piedra del sol. Ahorita nos has hablado particularmente del primer círculo, que es donde está Tonatiuh, del segundo círculo y de los círculos ya totalmente exteriores. ¿Qué es lo que nos dicen los demás círculos, compadre? Los círculos exteriores precisamente es cómo se mueve el sol o qué influencia tiene el sol con el resto de los planetas. Sí. Y nos habla de las cuentas largas. Ahí los que estudiamos Tonalamat y obviamente la piedra del sol, aunque los vamos entendiendo y todo, son un poco complejos y también ahí sí podríamos entrar un poquito en controversias al tratar de explicarlos. ¿Por qué? Porque es tratar de comprobarte qué va a ocurrir en 250 años, por ejemplo. Como si fuera una profecía. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de ciclos largos. Pero, por ejemplo, les voy a dejar aquí una información para que, lo que dices, para que piensen y saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿no? La energía baja, nosotros siempre decimos que la energía va en un círculo, en una espiral ascendente, es decir, que no es cíclica, sino es una espiral que va ascendiendo. ¿Por qué? Porque tampoco estamos en un punto plano. No. Entonces, la galaxia se mueve. Exactamente, si vamos moviéndonos en lo que ese movimiento representa el tiempo para nosotros, pues si nosotros regresamos al mismo punto, vamos a estar en este punto, pero más adelante. Entonces esa es la famosa espiral ascendente. Por eso es que en física cuántica o en la película de Avengers, cuando Stark dice es que no podemos regresar al pasado, porque si regresamos al pasado el planeta ya no va a estar ahí. Nosotros avanzamos con todo el planeta, pero si regresamos en el tiempo, el planeta ya no va a estar donde estaba. Por eso es que es una metáfora el poder regresar en el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya no va a estar las cosas como estaban. Ajá. Sí. Entonces, eso es lo que los círculos largos o los ciclos más externos nos comentan. Pero algo que sí podemos observar ahorita para muchos, porque lo hemos vivido, es que en esa espiral ascendente, la energía que vivimos en el 2020 fue una energía muy densa. Demasiado, ya. Demasiado densa. Y sigue. Que hubo muchas muertes. Ajá. Y que nos afectó no solamente a México, sino a todo el mundo. A todo el mundo, sí, y sigue. Y ojalá ya pare pronto esta. De acuerdo a nuestra piedra del sol, que nos dice que los ciclos son de 52 años y que únicamente la energía va a bajar igual cada 52 años. Si tú haces cuentas y a 2020 le restas 52 años, 1968, un año también de mucha densidad, de que muchos impactó cambios a todo el mundo, y y que también hubo muchos muertos en todo el mundo. No fue por una enfermedad, ahí fue por conflictos idealistas. Sin embargo, el tipo de energía que bajó fue de densidad, fue de muerte, fue de cambios. De hecho, no muy próspero. Pero si tú te fijas, ¿cuándo acabó ese movimiento si nos vamos a la historia del 68? Aproximadamente por el 71, 62. ¿Cuándo te digo que inicia el próximo año, la próxima era? Ah, cabrón. Ah, ¿verdad? Entonces, sí, bueno. Sí, 25, 26, 2025. ¿A qué voy con esto? Y eso sí, ya se los digo en base al Tonalamat, no nos espera todavía un año fácil. No. Ya no va a estar tan denso como lo estuvo el año pasado, pero no nos espera un año fácil, ni todavía los que siguen. Ajá, la inestabilidad económica, la inestabilidad en cuanto a salubridad, todas las inestabilidades que se generaron se están acomodando.
Ujú. Ajá, pero ¿qué pasa? Al igual que en el 68 son cambios que llegaron para marcar una nueva era. Una novela. Ajá. Hoy ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el Sol volvió a pasar por el mismo punto de la galaxia, del Mizcoat, en donde baja esa densidad y la humanidad la vive como densidad. Con diferente historia. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mismo punto. Ujú. Porque así como el Sol se desplaza sobre la galaxia también se desplaza. Entonces no va a repetirse la historia, pero sí se va a repetir el tipo de energía que Tipo baja. de energía, de muerte, de cambio. Y en de- 52 años adelante vamos a tener exactamente qué, pues energía. ¿Cómo va a venir? No lo sé, pero va a venir energía muy densa. Déjame, así como me lo estás platicando, déjame hacer cuentas. 52 años atrás debió haber sido por 1916. Ay, te la debo, no sé qué tanto haya pasado en 1916. Pues si nos ponemos... No sé si fue la gripe española. O la Primera Guerra Mundial. No, te la debo, compadre. O sea, habríamos que ver un poquito ahí, Vamos pero a estoy ver. seguro que cada 52 años hay un conflicto, no solamente en México. ¿Qué pasa antes? Que antes estábamos menos conectados, es decir, Ujú. hoy sabes lo que le pasa a China en un segundo. Sí, Bueno, en unos 3 segundos, ¿no? Antes, si pasaba algo allá, tú creías que nada más tu pueblo estaba sufriendo, pero no sabías que ese algo estaba ocurriendo también en otras partes del mundo, porque al final lo que baja es ese tipo de energía. ok. Entonces, bueno, sí sería muy complicado que te pusieras a explicar como tal toda la piedra del sol, pero sí nos estás dando una muy buena explicación de todo lo que se puede encontrar, que pues creo que sabemos, los historiadores, arqueólogos, antropólogos, a ustedes los descalifican mucho. Totalmente. Pero pues realmente creo que con las investigaciones que han estado haciendo y lo poco que han ido descubriendo, les están dando la razón a ustedes. Y aún a ellos les falta mucho por estudiar. Estaría bueno que se pusieran a echar una platicadita con ustedes. En algún punto, fíjate que hay algo que apenas estoy estudiando, eso sí lo declaro en forma personal. Y es que hoy la ciencia se va autocorrigiendo, ¿no? Sí. Así como dijimos, a mí de niño me dijeron que el átomo, y me lo aprendí así como concepto, era la unidad mínima e indivisible de la materia. Sí. Todos nos sabemos, al menos los de esta generación, ese concepto. Uh-huh. Después con la física cuántica ya te dijeron, no, ¿sabes qué? El átomo todavía se puede dividir en subpartículas, y aparte esas subpartículas las podemos transformar en energía. Se pueden dividir y se transforman en energía, y los quarks y los... Exacto. Los quarks y los cuantos, ¿no? Sí. Los quarks se convierten en cuantos. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que algo que era una ley universal, irrefutable, y que si ibas en contra de ella tú eras un tonto, hoy es un concepto caduco, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Y hoy ya tienes un nuevo concepto de la materia y de la energía. Uh-huh. Bueno, ¿por qué digo esto? Ya se me acaba de ir el 20, pero... Perdón, te estaba preguntando, bueno, te estaba diciendo que los arqueólogos, antropólogos están apenas descubriendo algo que los abuelos han ido transmitiendo de generación en generación. Hoy la ciencia te dice que un terremoto no es predecible, ¿no? Ajá. Cuando yo me puse a estudiar el Tonalama y me puse a ver, por ejemplo, el terremoto del 2017, el terremoto del 86 y los terremotos fuertes que ha habido en México, tienen cosas comunes en el día energéticamente. Todos han sido en años casa, todos han sido en día hierba y otras características que he encontrado del día. ¿Qué querría decir esto? Que si nosotros seguimos el estudio de los abuelos energético, casi estoy seguro que en el futuro vamos a poder predecir cuando viene un terremoto, al menos en México, fuerte, ya teniendo bien estudiadas qué patrón energético se repite. Y obviamente la ciencia, por su propio camino, yo creo que en algún tiempo también va a poder, pues hoy ya es un gran avance, ¿no? Que se detecte un sismo y que tú tengas un par de minutos para desalojar tu casa, ya hay un avance. Sí. Pero yo también creo, por lo que he estudiado, y por eso digo apenas estoy estudiando esa parte, pero que energéticamente sí podríamos llegar también a pronosticar cuándo va a haber un sismo fuerte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tenemos... casos documentados, es decir, hechos que ocurrieron
Si nosotros nos vamos al momento y la hora en que ocurren, podemos sacar el patrón para saber cuándo va a ocurrir algo así. Ya tienen el material de estudio en el cual, como dices, tú puedes obtener un patrón de todo eso. Exacto, entonces eso es interesante. Ahora todavía no voy, estoy en pañales, sin embargo ya estoy haciendo la recolección de información para quizá en el futuro decir, ¿saben qué? De acuerdo a estos estudios, tal día puede haber un movimiento telúrico fuerte. ¿Y eso qué nos haría? Nos haría apreciar que esto, estamos hablando de patrones, de cuentas, de cálculos, que son precisos y que tienen que ver también con la Tierra, y que la Tierra no se mueve aleatoriamente, sino que también está siguiendo sus propios ciclos. Y eso es muy interesante. De hecho, eso siempre lo he pensado, ¿no? O sea, el universo no se mueve de forma aleatoria. No lo sabemos cómo, bueno, al menos hasta ahorita no sabemos cómo se mueve, pero se mueve en ciertos ciclos también. De hecho, en esto ya se sabe que todo tiene un ciclo y que todo regresa. El universo se está expandiendo constantemente y va a terminar por encogerse, nos dicen los científicos. Y nos lo dice la física. La física, y no sé si la piedra del sol lo diga. Por todo lo que me has estado diciendo, caramba, en la piedra del sol encontramos respuesta a muchas cosas. No llegaría a tal punto, pero sí nos habla de cómo el universo se expande y se contrae. Fíjate. Y todo eso bueno, es que es muy difícil, ¿no? La historia como tal, la historia oficial, la antropología, todas esas ciencias que estudian, es muy difícil que te lleguen a manejar algo así. Sí. Que te lo lleguen a reconocer. Sí, estaría bueno que todas esas autoridades en las materias se acercaran a los abuelos y dejaran, en lugar de estarlos desprestigiando y de estar diciendo que son supersticiones y que son gente ignorante, deberían de ponerse a platicar con ellos, igual y llegarían a algo con una mente abierta. Pues fíjate que, bueno, comparto algo también a tema personal. Tú y yo nos conocimos, tengo estudios de ingeniería, nos conocimos en la escuela de ingeniería. Sin embargo, ahorita tengo la inquietud y voy a buscar la forma de estudiar una licenciatura de historia. Precisamente para qué, ya teniendo el título, digamos, en esta materia, obviamente después sería sacar un posgrado en estudios precisamente prehispánicos, y así como el maestro León Portilla hizo mucho aporte acerca de estas culturas, de estos pueblos ancestrales, y yo empezar también a inclusionar, digamos, mucha parte de esta, pero ya de una forma más oficial, tratando de hacer que precisamente que nos vean diferente, que vean que estos conocimientos no solamente se aplican, sino que vienen con un fundamento. Están bien fundamentados y pues son años de estudio que tuvieron nuestras culturas ancestrales. Por eso hice la reminiscencia, 3.500 años por lo menos, para generar todo este conocimiento. Demasiado interesante, compadre. Pero bueno, ya va siendo hora de que nos despidamos. Eso sí, yo a título personal les quiero pedir, lean, investiguen. Les decimos en la introducción de este podcast, no somos autoridades de la materia, simplemente estamos platicando lo que los abuelos hablan, tampoco pretendemos tener la verdad absoluta. Ustedes lean, investiguen, si viven cerca de alguna comunidad, hablen con los abuelos son sabios y les van a decir muchas cosas que nos van a sorprender. Pero bueno, vámonos despidiendo. Me despido, Marcos Ariza. Olicao y Scuautli. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto.